Gloria al Señor para siempre, amados hermanos. Este es vuestro hermano José Ramírez y hoy quiero que continuemos el estudio, la serie de estudios consecutivos del libro de Apocalipsis. Esto es por una inquietud que puso el Espíritu Santo en mi corazón. Vamos con Apocalipsis capítulo 5, donde vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, donde el Señor da la revelación del Cordero y el libro sellado con 7 sellos. El capítulo 5 de Apocalipsis obviamente es una continuidad de la visión de la gloria de Dios en el capítulo 4 que Dios le dio a su siervo Juan. Pero ahora el foco de atención se centra en un libro que está sellado con 7 sellos y en aquel que es reconocido como el único digno en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra para abrir el libro y desatar su sello. Mire cómo dice, nadie fue hallado digno. En el cielo hay personalidades, hay ángeles, serafines, querubines, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Hay personalidades extremadamente sobrenaturales, pero nadie es digno ni siquiera de mirar el libro. Y eso excluye a toda criatura que las personas suponen que están en el cielo y están cumpliendo un trabajo, sacerdotal o de intercesión o de mediación. Eso es falso. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Vamos a leer entonces esta porción. Apocalipsis 5:1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. En la antigüedad, pues los libros no eran como lo tenemos ahora, en tomo, como lo tenemos hoy en día. Eran manuscritos escritos por un solo lado. No era costumbre escribir por la parte de atrás del folio, del manuscrito. Y cuando se escribe también en este libro que vio Juan, en esta revelación, que también está escrito por detrás, esto da a entender lo extenso del plan de Dios para la humanidad. Eso es lo que contiene el libro sellado con 7 sellos. El plan del Señor para la humanidad, desde el principio hasta el fin, serán desatados en esos días. Unos dicen que pues es el título de propiedad de la tierra, pero la Biblia dice en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Entonces sería oportuno preguntar en qué momento el Señor perdió el título de la tierra. Con la caída de Adán y Eva no se perdió el título de la tierra, se perdió fue la autoridad que el hombre tenía para gobernar la tierra. Ahora esa autoridad la tiene Satanás, pero el Señor se la arrebató, la anuló, le quitó todo lo que Satanás le había quitado a Adán. Por eso la Biblia dice que el mundo entero, el mundo está bajo la potestad del maligno, pero está hablando del mundo, no el cosmos, está hablando del sistema, porque la mayoría de los gobiernos y de los hombres sobre la tierra se mueven bajo la voluntad de Satanás y no bajo la voluntad de Dios. Ahora, las cosas que están escritas en el libro sellado son los eventos que Dios ha determinado que tienen que ocurrir en la tierra al final de los tiempos, los cuales se describen a partir del capítulo 6 de Apocalipsis. Es a partir de allí, de ese capítulo 6 de Apocalipsis, que comienzan a derramarse los juicios de Dios sobre la tierra. Los sellos están en los bordes del libro y por eso los sellos tienen que ser rotos sucesivamente
para que lo que en él está escrito, el contenido, pueda ser leído. El número 7 es la plenitud de las cosas ocultas de Dios. 7 sellos. Algo que está sellado es que está oculto. Esto está hablando de la plenitud de las cosas secretas de Dios, que en esos tiempos va a ser revelada a los hombres. Lo que Él quiera, por supuesto, porque Deuteronomio 29:29 dice que las cosas ocultas le pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Y es también ese sello, esos 7 sellos, la garantía de la privacidad del contenido del libro. Nadie ha visto nada, nunca lo que dice ahí dentro. Eso está reservado solamente para Jesucristo. Ahora, cuando el momento de Dios llegue, esos 7 sellos van a ser rotos y los eventos descritos en el rollo tendrán lugar en la tierra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 2 al 5 dice: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Eso excluye a todo el mundo. Ídolos, muñecos, estampillas y cuantas cosas hay. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el sello, ni leerlo, ni aún mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y para desatar sus 7 sellos. ¿Quién es digno? No se halló a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, eso es el infierno, entre los muertos también, a ninguno digno de abrir el libro, ni aún de mirarlo. Y uno de los ancianos le dice a Juan que hay uno que puede abrir los 7 sellos del libro. A ese que es digno, el anciano lo llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es digno, dijo él, porque con su muerte y su resurrección, este personaje ganó el derecho de abrir los sellos. La expresión león de la tribu de Judá se refiere exclusivamente a Jesucristo. Él vino de esa tribu, una tribu que nada tenía que ver con el servicio en el templo en la antigüedad. Pero cuando Jesús vino a la tierra, Él se hizo sobre sus hombros la responsabilidad no solamente del mundo, de salvar el mundo, sino también de guiar a Israel. Entonces se refiere esa expresión, león de la tribu de Judá, al Señor Jesucristo, y para recordar la profecía de que la sucesión legítima de reyes, de los reyes de Israel, provendría de la tribu de Judá. Esa sucesión tendrá su fin cuando Jesucristo venga a la tierra a establecer su reino sempiterno. Eso está en Daniel capítulo 2, versículo 44, que recibirá un reino que no será jamás destruido, no pasará y no será dejado a otro. Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10 dice: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es el Señor. Y a él, óigame bien, se congregarán todos los pueblos. El mundo entero tendrá que reconocer a Jesús como el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y la descripción, raíz de David, es la confirmación de la profecía de Isaías, que está relacionada con una profecía de Isaías que se asocia o que se anuncia que de la descendencia del rey David, cuyo padre es Isaí, iba a venir el Mesías. Eso está en Isaías capítulo 11, versículo 10, que dice:
Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Oiga bien, Jesucristo es digno de abrir el libro por la victoria que obtuvo en la cruz del Calvario ante Satanás y ante todas sus potestades y principados. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo subió a la cruz como el inocente Cordero de Dios, pero ahora en el cielo es anunciado como el poderoso león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Jesucristo es el Cordero de Dios, fue el que el Señor escogió para colocar sobre él el precio del pecado de la humanidad. Él cargó sobre él el peso que era nuestro y le impuso la cruz y la muerte y la condenación que a nosotros nos correspondía por nuestro pecado, porque hemos heredado el pecado del Edén y por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, solo que a través de su muerte y de su resurrección, Él fue el puente, es el puente que nos lleva a Dios. Entonces, el Señor es el único, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29 y 36 lo dice. Entonces, Él fue enviado la primera vez por el Padre a la tierra para ser sacrificado por nuestros pecados, como ya le dije. En su primera venida, Él vino manso, vino humilde, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores y no abrió su boca para defenderse. Eso está en Isaías capítulo 53, versículo 7, porque el Señor cumple cabalmente todo lo que se profetizó tocante al Mesías. Por haber vencido al Señor en la cruz, el Padre le otorga el privilegio solo a Él de desatar los juicios que vendrán sobre la tierra al final de los tiempos. Escrito en este libro de Apocalipsis, Juan lo ve como un cordero, pero ahora es un cordero que tiene un absoluto poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Tenía 7 cuernos. Los cuernos son símbolos, son representación, simbolizan poder, y el hecho de que son 7 está hablando de un poder absoluto. Por eso el Señor lo dijo en Mateo capítulo 28, todo poder, todo, absolutamente todo, me fue entregado por el Padre en el cielo y en la tierra. El texto identifica los 7 ojos como los 7 espíritus de Dios, lo cual es otra designación para el Espíritu Santo de Dios, similar a las 7 lámparas mencionadas en Apocalipsis 4:5. Solamente que en esta ocasión son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y se refiere a que después de la ascensión de Jesucristo al cielo, el Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo al mundo. Juan capítulo 16, versículo 7. Y que son 7 espíritus manifestados, o sea, el Espíritu de Dios, la plenitud del Espíritu de Dios en poder, porque el Evangelio del Señor Jesucristo es una palabra de poder. Y por eso se levantan los paralíticos, por eso los endemoniados quedan libres, por eso hay resurrección de muertos, por eso hay rompimiento, quebrantamiento de cadenas, los demonios vuelan ante el poder de la palabra, porque no es una palabra cualquiera, es una palabra que tiene la unción del Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia de los mensajes que se predican en la tierra hoy. Hay predicaciones muy bonitas, muy floridas, muy adornadas, muy coloridas, pero carecen de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, esto también es una referencia de que la victoria de Jesús
en su ministerio terrenal, ese ministerio mesiánico, se debía al poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14, ahí dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, Espíritu en mayúscula, Espíritu Santo, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y Pedro, el apóstol, dijo en Hechos capítulo 10, versículo 38, se lo dijo a Cornelio y a los que estaban reunidos en su casa, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oprimidos por el diablo. Toda opresión, toda angustia, eso viene del diablo, porque Dios es un Dios de paz. Satanás es el que pone angustia, estrés y oprime a la gente. Pero nosotros tenemos el poder para quebrantar toda opresión del diablo. Ahora, por esa victoria, el Cordero es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos, y aún de mirar lo que estaba dentro escrito. Apocalipsis 5, 7 al 10, y cuando hablo de que, vamos a ponerlo así, que el Señor Jesús estaba leyendo la correspondencia o la carta que escribió el Padre. Eso habla de confianza. Para poder leer una correspondencia de alguien, tiene que tener el permiso de él y ser de mucha, pero mucha confianza. El Señor sabe que Él es fiel. Y el Señor también está buscando gente fieles a Él, fieles a su palabra, fieles al mandamiento, fieles al llamamiento, fieles en todo. Apocalipsis 5, 7 al 10 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Mira cómo digo, nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero de Dios, que es Jesucristo, y hecho de que Él toma el libro de la mano derecha de Dios, siempre derecha es confianza. Cuando usted dice, esta es mi mano derecha, bueno, el Señor le entregó a Jesús toda confianza. Y eso es evidencia de que Jesucristo ha recibido el juicio y el poder sobre la tierra. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, dijo Jesús, sino que todo el juicio dio al Hijo. De esto también habló el profeta Daniel, Daniel 7, 13 y 14, que dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesucristo, Él va a ejercer su total autoridad durante la tribulación y la gran tribulación, cuando ejecute los juicios sobre el mundo y sus habitantes, y también cuando regrese a la tierra a establecer su reino milenial. Ante el Señor Jesucristo se postran los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, quienes tienen en sus manos para adorarlo arpas y las copas de oro llenas de incienso, que representan las oraciones de los creyentes, de todos los santos. Este simbolismo también aparece en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4,
Y en el Salmo 141:2 que dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Eso lo dice el salmista. Esta escena es un impulso para desarrollar, un impulso para nosotros, un estímulo para que nosotros desarrollemos una vida de oración en la tierra y seguir enviando ese incienso puro, ese perfume lleno de agradable fragancia al trono de Dios. El Cordero dice que es digno de tomar el libro, de romper sus sellos y abrir por el libro de sus sellos por la victoria que tuvo en la cruz. El cántico de adoración exalta tres aspectos. Primero, el sacrificio de Jesús. Segundo, la adquisición del pueblo de Dios mediante la preciosa sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y tercero, la transformación de los redimidos en reyes y sacerdotes, y por ende están habilitados para reinar con Él sobre la tierra. También en este cántico de adoración celestial se proclama efecto y el alcance de la obra redentora del Cordero sobre la humanidad. Esto es a nivel mundial. Dice que sobre toda lengua, pueblo, toda raza. ¿Por qué? Porque entre los redimidos se encuentran personas de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ese es el objetivo de la demanda de Jesucristo a su iglesia de cumplir con la gran comisión, hacer discípulos a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28, 19 y 20. Las personas que en su tiempo estuvieron bajo las cadenas de Satanás, pero que han sido salvadas por la sangre de Jesucristo y ahora son hechos reyes y sacerdotes, están allí a todo color. La gran comisión es el trabajo que Jesucristo le encomendó a la iglesia en el Nuevo Testamento, y es la misma encomienda que Dios le entregó a Israel en el Antiguo Testamento, pero ellos no cumplieron. Se mezclaron, se corrompieron y se paganizaron con las naciones y los pueblos que estaban a su alrededor, e incluso y adoraron esos dioses cananeos. Por eso Dios se molestó. La gran comisión es el más alto privilegio que puede recibir una persona en la tierra. Para mí es un honor ir por todo el mundo y hablar de la victoria de Jesucristo, de su amor sacrificial. Para mí es un honor pararme ante 1, 10, 20, 100, 1000 o cuantos sean, a través de estos medios, que yo sé que llego a miles y miles de personas. Es un honor para mí representar la obra de Cristo aquí en la tierra, con todo honor, temor y reverencia delante del Señor. Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Eso lo repite el Señor, el Espíritu Santo, a través de Pedro, en primera de Pedro 2, 9 y 10, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Yo creo que eso dibuja más claramente nuestro privilegio, nuestra condición de iglesia, de hijos de Dios, de redimidos en esta tierra. No tenemos nada de qué avergonzarnos. El pasado quedó sepultado bajo la sangre de Cristo. La parte final del cántico de adoración afirma que los redimidos por el Cordero un día van a reinar sobre la tierra. Dice, y reinaremos
sobre la tierra. Ese periodo del reino milenial de Jesucristo que va a establecer con su pueblo en la tierra, la gloria de este reino está mencionada en los capítulos 20, 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Junto a este cántico de adoración de los redimidos al Cordero, se une una multitud de ángeles para unirse a este coro sublime de adoración al divino y santo y poderoso Cordero de Dios. Apocalipsis 5, 11 y 12 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. En torno al Cordero de Dios, los seres vivientes, los 24 ancianos y todas las huestes angelicales se unen en un poderoso coro de alabanza. Cantan con todas sus fuerzas, proclamando la gloria de Dios y del Cordero. El término millones de millones, aunque es un término grande, es indefinido, y esa expresión numérica expresa la multitud creciente cada día de personas que van a aceptar, que han aceptado y aceptarán a Jesucristo y viven para adorarlo solo a Él. Son multitudes en todas las partes de la tierra, de toda lengua, pueblo y nación. Ahora mismo, mientras yo hablo esto, alguien se está convirtiendo al Señor en alguna parte del mundo. Dios está hablándole a alguien en las cárceles, en una cama de hospital, de camino, de retorno a casa. No sé, Dios está llamando, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo añadía todos los días a la iglesia los que debían de ser salvos. Entonces toda la creación tiene que adorar al Cordero, a nadie más. Si alguien involucra a un ser humano del pasado, del presente o del futuro en este privilegio, en este honor que solo el Cordero tiene, es apostasía, es una mosca introducida irrespetuosamente en el oloroso y fragante perfume del perfumista. Ahí no hay lugar para nadie, ni María, ni Pedro, ni Juan, ni nadie en la tierra, ni un apóstol, ni un profeta, ni el pastor más grande, nadie, ni un concilio, nadie, solo el Cordero de Dios. Un día viene, amados hermanos, cuando toda la creación se va a unir para adorar y darle honra y alabanza al único que ha sido hallado digno para cumplir el plan eterno y soberano de Dios para con la humanidad. Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículos 13 y 14 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Pablo, apóstol de Jesucristo, habló por revelación del Espíritu Santo como el Señor Jesucristo, el único soberano y el único digno de ser exaltado, reconocido y adorado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso lo dijo Pablo en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Llegará el día frente al juicio final, a ese tribunal en la cual los ateos, los incrédulos, los que blasfemaron de Jesucristo tendrán que reconocerlo, y su lengua tendrá que hablar,
y pronunciar esta sentencia para los incrédulos que tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Para despedirme, Dios tiene un plan para castigar y condenar la maldad de los incrédulos, pero también para recompensar a los redimidos por Cristo por su fidelidad en proclamar su nombre en la tierra, en trabajar en su obra. El Señor Jesucristo es el único digno de consumar el plan soberano de Dios para con la humanidad. Él es digno, Él y solo Él. No solamente porque Él es desde la eternidad, sino porque por su sacrificio voluntario en la cruz se ganó ese privilegio, en donde Él venció a Satanás y a todas sus potestades de las tinieblas en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo vino la primera vez, como le dije, como un cordero manso y humilde, que fue a la muerte sin abrir la boca, pero ahora recibe en el cielo el poder y la autoridad soberana para juzgar y gobernar a todos sobre la tierra. Cuando tú oras al Señor, estos no son palabras que no tienen un efecto en el mundo espiritual. Claro que sí, ellas llegan hasta el mismísimo trono de Dios, como un incienso que perfuma el lugar donde habita Dios. En el plan de redención de Dios hay lugar para todos los hombres. En su agenda de perdón no hay prejuicios, ni sociales, ni de razas. No hay discriminación como los hay en este mundo. Hay exclusivismo, hay diferencia entre blanco y negro, rico y pobre. Pero en el cielo, en el corazón de Dios, no hay divisiones, no hay diferencia. Él no hace acepción de personas. El pueblo de Dios, que congregado en el cielo tendrá representantes de todos los pueblos, naciones y lenguas. Eso es lo que representa los 24 ancianos. Bendito el Señor para siempre. Y si en el cielo adoran y alaban a Dios y al Cordero de una manera continua, día y noche, eso es lo mismo que nosotros debemos hacer en la tierra hoy. Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, de más nadie, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Bendito sea el Señor. Yo siento una emoción tan grande en mi espíritu cuando hablo estos temas. A alguien tiene que tocar esta palabra hoy. Dios te bendiga. Prepárate. Está alerta. No te descuides. Mantente ahí alerta, ready, porque Cristo está a la puerta. Dios te bendiga. Shalom.